Mi padre le entregó el negocio de la familia a mi hermano en mi lugar. Le di una carta sin decir nada. Se rió mientras la leía, hasta que llegó a la última línea. Su cara cambió por completo. ¿Estás hablando en serio? Asentí con la cabeza, y me alejé. Tú hiciste tu elección. Soy Daniel, tengo 33 años y he pasado los últimos 15 años de mi vida trabajando en el negocio familiar. Es una empresa de herramientas que fundó mi abuelo, y desde que era un adolescente, mi padre, Richard, me metió de lleno en ella. Aprendí cada detalle, desde cómo funciona una máquina hasta cómo cerrar un trato con un cliente. Sacrifiqué noches, fines de semana, mi vida personal, todo por mantener la empresa a flote. Pensé que eso me haría el próximo en liderarla, pero estaba equivocado. Era un viernes por la mañana y había algo raro en el aire cuando entré a la sala de juntas. Mi padre estaba allí, mirando unos papeles, evitando mis ojos. Mi madre, Susan, tenía esa sonrisa tensa que pone cuando sabe que algo malo va a pasar. Mi hermano menor, Liam, de 28 años, estaba sentado, revisando su teléfono como si nada. Yo, en cambio, estaba listo para presentar un plan en el que había trabajado meses, una estrategia para hacer crecer la empresa. Pensé que ese día me nombrarían CEO. Daniel, Liam, Susan, dijo mi padre, su voz seria. Hoy decidimos el futuro de la empresa. Liam será el nuevo CEO, efectivo de inmediato. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Miré a mi padre, esperando que fuera una broma, pero no. Luego miré a Liam, que levantó la vista, sorprendido, pero con una sonrisa que decía que no entendía la gravedad de esto. Mi madre asintió, como si todo tuviera sentido. ¿Qué? Dije, mi voz apenas saliendo. Liam, ¿por qué? Daniel, has hecho mucho, dijo mi padre, como si estuviera cansado de explicarse. Pero Liam tiene una visión nueva. ¿Es lo que necesitamos, visión nueva? Liam apenas aparecía por la oficina. Gastaba dinero de la empresa en fiestas, viajes, cosas que no tenían nada que ver con el negocio. ¿Y ahora, él iba a liderarlo? No podía creerlo. Visión nueva, repetí, tratando de no gritar. No sabe ni la mitad de lo que yo sé sobre la empresa. Daniel, dijo mi madre, cortante. No hagas esto más difícil. Me quedé callado, sintiendo la traición como un peso en el pecho. No era solo la decisión, era como me miraban, como si mis años de trabajo no valieran nada. Me levanté y salí sin decir más. No podía quedarme allí. Esa noche, en mi apartamento, no dormí. Me senté con una cerveza, mirando al vacío, tratando de entender. Recordaba las veces que mi padre me dijo que yo era el futuro de la empresa. Recordaba a Liam llegando tarde, gastando sin control. ¿Y ahora él era el CEO? Era una burla, pero no iba a rendirme. Esa empresa era mi vida, y no iba a dejar que Liam la destruyera. Decidí que tenía que hacer algo grande. Los días siguientes fueron intensos. Empecé a revisar los registros financieros de la empresa, algo que nunca había hecho tan a fondo porque confiaba en que todo estaba en orden. Pero algo me decía que tenía que mirar más de cerca. Pasé noches en la oficina, revisando facturas, correos, transferencias. Y entonces lo vi, pequeños gastos que no cuadraban, pagos a empresas fantasma, transferencias a cuentas personales. Todo llevaba a Liam, no lo podía creer. Sabía que mi hermano era irresponsable, pero esto era otra cosa. Estaba sacando dinero de la empresa para pagar su vida de lujos. Nadie lo había notado, o quizás nadie quería notarlo. Con las pruebas en la mano, sentí rabia, pero también una especie de calma. Esto no era solo sobre recuperar mi lugar, era sobre salvar la empresa. No iba a confrontar a Liam directamente, no todavía. Necesitaba un plan, uno que no solo mostrara sus errores, sino que probara que yo podía liderar. Pasé semanas trabajando en dos cosas. Primero, junté más evidencia de lo que Liam había hecho, asegurándome de que nadie pudiera negarlo. Segundo, mejoré mi plan para la empresa, pero ahora lo hice más grande, modernizar la producción, reducir costos, abrir nuevos mercados. Contacté a Tom Williams, un cliente importante que siempre confió en mí. Le conté mi visión, y no solo le gustó, sino que dijo que me apoyaría si llegaba el momento de pelear por el control. El día de la reunión de la junta, 2 meses después del anuncio de mi padre, estaba listo. Llevé una presentación con todo, mi plan, las pruebas contra Liam, todo. Cuando entré a la sala, sentí las miradas. Mi padre estaba serio, mi madre incómoda, Liam bromeando como siempre. Pero yo no estaba allí para pelear, estaba allí para ganar. Gracias por venir, empecé, manteniendo la calma. Hoy les hablo del futuro de la empresa,
pero primero, de la verdad sobre lo que pasa ahora. Mostré los números de la empresa, como habíamos perdido terreno frente a la competencia. Luego presenté mi plan: modernizar, crecer, ser mejores. La junta escuchaba, algunos asintiendo. Todo iba bien, entonces pasé a las pruebas. Mostré una lista de transacciones sospechosas. Esto, dije, es evidencia de que alguien ha estado sacando dinero de la empresa. Ese alguien es Liam. La sala se quedó en silencio. Liam dejó de sonreír. Mi padre frunció el ceño, mi madre se llevó una mano al pecho. Seguí, mostrando correos, recibos, extractos bancarios. Todo estaba claro. Liam, ¿quieres explicar esto?, pregunté, mirándolo. Él balbuceó algo sobre errores, pero nadie le creyó. La junta empezó a murmurar, y mi padre, por primera vez, parecía no saber qué decir. Entonces pasé a mi propuesta: tomar el control de la empresa. No estoy aquí para destruir a nadie, dije. Estoy aquí para salvar la empresa. Y todos sabemos que el único camino es con un liderazgo basado en trabajo, no en favoritismo. Cuando terminé, Tom Williams se levantó. Daniel tiene mi apoyo, dijo. He trabajado con él por años, y sé que es el indicado. La votación fue rápida. Uno por uno, los miembros de la junta votaron a mi favor. Liam no dijo nada, solo miró al suelo. Mi madre parecía a punto de llorar. Mi padre me miró con algo que no había visto en mucho tiempo: respeto. Cuando todo terminó, me acerqué a Liam. No quería humillarlo, pero tenía que dejarle las cosas claras. Le di una carta que escribí la noche anterior. La leyó, riéndose al principio, pensando que era una broma. Pero cuando llegó a la última línea, su cara cambió. ¿Estás hablando en serio?, preguntó, con la voz temblando. Asentí y me di la vuelta. Tú hiciste tu elección, le dije. No miré atrás. Sabía que esto era solo el principio. Había ganado, pero ahora venía lo difícil: transformar la empresa y probar que podía hacerla mejor que nunca. Los días siguientes fueron un caos controlado. Como nuevo CEO, tenía que moverme rápido. La empresa estaba en una situación más delicada de lo que imaginaba. Los números que presenté en la reunión no contaban toda la historia: años de mala gestión, no solo por Liam, sino también por la falta de visión de mi padre, habían dejado la empresa vulnerable. Clientes clave estaban dudando, los competidores nos estaban comiendo terreno, y los empleados, que habían sido leales por años, empezaban a murmurar sobre la incertidumbre. Mi primera prioridad fue estabilizar las cosas. Me reuní con los gerentes de cada departamento: producción, ventas, finanzas. Quería escucharlos, entender qué estaba funcionando y qué no. La mayoría estaba aliviada de que alguien finalmente tomara las riendas con un plan claro. Pero también había escepticismo. Algunos, los más cercanos a mi padre, me miraban con desconfianza, como si yo fuera un traidor por exponer a Liam. Otros, los que conocían a mi hermano, estaban contentos de que alguien pusiera orden. Daniel, ¿cómo planeas arreglar esto?, me preguntó Sara, la gerente de producción, una mujer directa que llevaba años en la empresa. Las máquinas están viejas, y los pedidos están cayendo. No podemos seguir así. Lo sé, respondí. Vamos a modernizar. Nuevas máquinas, procesos más rápidos, menos desperdicio. Pero necesito que me digan exactamente qué necesitamos. No quiero tomar decisiones desde un escritorio sin saber lo que pasa en el piso. Sara asintió, aunque no parecía del todo convencida. Sabía que tenía que ganarme su confianza, y la de todos los demás, con hechos, no con promesas. Mientras tanto, en casa, las cosas estaban rotas. Mi madre no me hablaba. La llamé un par de veces, pero siempre encontraba una excusa para cortar rápido. Estás destruyendo a tu hermano, me dijo una vez, su voz temblando de rabia. Esto no es lo que tu padre quería para la familia. Intenté explicarle que no se trataba de destruir a Liam, sino de salvar la empresa, pero no quiso escuchar. Mi padre, por su parte, estaba en un silencio extraño. No me atacaba, pero tampoco me apoyaba. Era como si estuviera esperando a ver si yo fracasaba. Liam, sorprendentemente, no desapareció.
Pensé que después de la humillación en la junta se iría, pero siguió apareciendo por la oficina, aunque ahora en un rol menor, supervisando tareas administrativas que le asigné para mantenerlo ocupado. Cada vez que lo veía, había una tensión en el aire. No me hablaba directamente, pero sus miradas decían suficiente: resentimiento, vergüenza, quizás algo de arrepentimiento. No estaba seguro. Una mañana, mientras revisaba reportes en mi oficina, Tom Williams, el cliente que me había apoyado en la junta, entró sin avisar. Daniel, tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta. Su tono era serio, y supe que no venía a felicitarme. ¿Qué pasa, Tom?, pregunté, dejando los papeles a un lado. Es sobre el contrato con nosotros, dijo. Sé que estás haciendo cambios, pero mis socios están nerviosos. Si no ven resultados pronto, podrían buscar otro proveedor. No te estoy presionando, pero necesitas moverte rápido. Sentí un nudo en el estómago. Tom era nuestro cliente más grande, y perderlo sería un desastre. Pero también sabía que tenía razón. No podía solo prometer cambios, tenía que hacerlos realidad. Le aseguré que tenía un plan, y aunque asintió, su expresión decía que no tenía mucho tiempo para demostrarlo. Esa noche, me quedé en la oficina hasta tarde, trabajando en los detalles de mi plan. Quería implementar un sistema nuevo para la producción, uno que usara tecnología para reducir costos y mejorar la calidad. También quería renegociar contratos con proveedores y abrir un nuevo mercado en el extranjero. Pero todo eso costaba dinero, y las finanzas de la empresa estaban más apretadas de lo que esperaba, en parte por los desvíos de Liam. Hablando de Liam, una tarde lo encontré en el estacionamiento, fumando un cigarrillo. Algo que nunca lo había visto hacer. Me miró y, por primera vez desde la reunión, habló. No sé cómo lo haces, Daniel, dijo, con un tono que no era exactamente hostil, pero tampoco amistoso. ¿No te cansas? Todo esto, la presión, el peso de todo, me detuve, sorprendido. No tengo opción, respondí. Alguien tiene que mantener esto a flote. Se rió, pero no era una risa alegre. Sí, claro. El héroe de la familia. Siempre fuiste el favorito de papá, ¿sabes? Por eso me dio el puesto. Quería darme una oportunidad de estar a tu altura. Sus palabras me golpearon. Nunca había pensado que Liam pudiera sentirse así. Siempre asumí que él era el que no se esforzaba, el que no quería la responsabilidad. Pero ahora, vi algo diferente en él, algo que no había notado antes: inseguridad. No se trataba de favoritos, Liam, dije, tratando de mantener la calma. Se trataba de hacer las cosas bien. Tú tomaste decisiones que nos pusieron en riesgo. Bajó la mirada, tiró el cigarrillo y lo aplastó con el pie. Lo sé, murmuró. Hice un desastre. Pero no sé cómo arreglarlo. No supe qué responder. Por un lado, estaba furioso con él por lo que había hecho. Por otro, era mi hermano, y verlo así, perdido, me hizo sentir algo que no esperaba: lástima. Pero no era el momento para eso. Si quieres arreglarlo, empieza por presentarte y hacer tu trabajo, le dije. Nada de fiestas, nada de atajos. Demuestra que puedes. Se quedó en silencio, y me fui. No estaba seguro de si mis palabras habían tenido algún impacto, pero no podía detenerme a pensar en él. Tenía una empresa que salvar. Los siguientes meses fueron una prueba de resistencia. Implementé los primeros cambios: nuevas máquinas en la fábrica, un sistema de inventario más eficiente, y un equipo de ventas que empecé a entrenar personalmente. Los empleados comenzaron a notar la diferencia. Sara, la gerente de producción, fue una de las primeras en subirse al tren. Estas máquinas están haciendo maravillas, me dijo un día, con una sonrisa que no le había visto antes. Si seguimos así, podemos cumplir los plazos de Tom Williams. Pero no todo era color de rosa. Mi madre seguía sin hablarme, y cada vez que intentaba acercarme, me cortaba con frases como: estás destrozando a esta familia. Mi padre, aunque no me atacaba, seguía distante. Una vez lo encontré en su oficina, mirando fotos viejas de cuando él y mi abuelo dirigían la empresa. Esto no es lo que imaginé, me dijo, sin mirarme.
No supe si hablaba de mí, de Liam o de él mismo. Mientras tanto, Liam empezó a cambiar, aunque lentamente. Llegaba a tiempo, hacía su trabajo, aunque era obvio que le costaba adaptarse a no ser el centro de atención. Una vez lo vi ayudando a un nuevo empleado con un reporte, algo que nunca hubiera hecho antes. No sabía si estaba tratando de redimirse o solo de salvar su orgullo, pero era un comienzo. El punto de inflexión llegó unos meses después, cuando Tom Williams volvió para una reunión. Trajo a sus socios, y esta vez no venían a amenazar, sino a ver los resultados. Les mostré los nuevos números, producción al alza, costos reducidos, clientes nuevos en el horizonte. Esto es solo el principio, les dije. Denos un año, y seremos líderes en el mercado. Tom sonrió, algo raro en él. Sabía que no me equivocaba contigo, Daniel, dijo. Sus socios asintieron, y supe que habíamos asegurado el contrato. Esa noche, celebré solo en mi apartamento con una cerveza. No era una gran victoria, pero era un paso. La empresa estaba empezando a levantarse, y aunque todavía había mucho por hacer, sentía que por fin iba en la dirección correcta. Pero también sabía que no podía bajar la guardia. Mi familia seguía siendo un campo minado, y Liam, aunque estaba cambiando, todavía era una incógnita. Mientras miraba por la ventana, pensé en la carta que le di a Liam. La última línea, la que hizo que su cara cambiara, decía, si no cambias, no solo destruirás la empresa, sino a ti mismo. No sabía si esas palabras lo estaban empujando a mejorar o si solo lo habían herido. Pero una cosa era segura, esta historia no había terminado. Todavía tenía que demostrar que podía llevar la empresa al siguiente nivel, y que el legado que quería construir no era solo el de mi abuelo, sino el mío propio. Los meses siguientes fueron como correr una maratón con pesas en los pies. Como CEO, cada decisión era un riesgo, y cada error podía costar caro. Pero también era emocionante. Por primera vez, sentía que la empresa no solo estaba sobreviviendo, sino creciendo. Las nuevas máquinas que instalamos aumentaron la producción en un 20%, y los contratos que negocié con proveedores nos dieron márgenes más amplios. Los empleados, que al principio dudaban, empezaron a confiar en mí. Sara, la gerente de producción, se convirtió en mi mano derecha, siempre con ideas para mejorar los procesos. Incluso los más escépticos, los viejos aliados de mi padre, comenzaron a admitir que las cosas estaban funcionando, pero en casa, las cosas seguían frágiles. Mi madre todavía me hablaba a medias, siempre con un tono de reproche. Liam está sufriendo por tu culpa, me dijo una vez durante una cena familiar tensa. Intenté explicarle que no era personal, que había hecho lo que era necesario, pero ella no cedía. La familia es primero, insistía. Yo quería gritarle que la empresa era parte de la familia, que salvarla era salvar nuestro legado, pero me contuve. Sabía que no entendería, no todavía. Mi padre, por otro lado, empezó a suavizarse. Una tarde, me llamó a su oficina. Pensé que quería discutir números, pero en cambio me mostró un álbum viejo de fotos. Había imágenes de él y mi abuelo trabajando juntos, construyendo la empresa desde cero. Nunca quise que esto dividiera a la familia, dijo, su voz más baja de lo habitual. Solo quería que Liam tuviera una oportunidad. Lo entiendo, respondí, aunque todavía dolía. Pero alguien tenía que tomar las riendas, papá. No podíamos seguir como estábamos. Me miró por un momento, y luego asintió. Estás haciendo un buen trabajo, Daniel. Mejor de lo que yo hice en tu lugar. Fue lo más cerca que estuvo de disculparse, y aunque no era perfecto, lo tomé como un paso adelante. Liam, mientras tanto, seguía siendo un enigma. Había cambiado, eso era evidente. Llegaba a tiempo, hacía su trabajo sin quejas e incluso empezó a tomar cursos en línea sobre gestión empresarial, algo que nunca hubiera imaginado. Pero no hablábamos mucho. Cada vez que lo veía, había una barrera invisible entre nosotros. No sabía si era resentimiento o vergüenza, pero no lo presioné. Quería darle espacio para que encontrara su camino. Un día, mientras revisaba reportes en mi oficina, Sara entró con una sonrisa. Tienes que ver esto, dijo, entregándome un informe.
Era un análisis de producción que Liam había preparado. No era perfecto, pero estaba bien hecho, con ideas prácticas para optimizar el turno de noche. Me sorprendió. Por primera vez, vi un destello de lo que Liam podía hacer si se lo proponía. Lo llamé a mi oficina esa misma tarde. Entró, nervioso, como si esperara una regañina. Buen trabajo con el informe, le dije, señalando el documento. Esto es exactamente lo que necesitamos. Se quedó callado por un momento, luego se rascó la nuca. Gracias, murmuró. Estoy intentando, ¿sabes? No quiero ser el tipo que arruina todo. No supe qué responder al principio. Era la primera vez que lo escuchaba hablar así, tan honesto. No tienes que ser ese tipo, dije finalmente. Empieza desde cero. Gánate tu lugar. Nadie te lo va a regalar, pero puedes lograrlo, asintió, y por un segundo, vi al hermano pequeño con el que solía pelear por el control remoto. Lo haré, dijo, y se fue. No estaba seguro de si cumpliría, pero quería creerle. El verdadero desafío llegó 6 meses después. Estábamos listos para lanzar nuestra primera campaña internacional, un contrato con una cadena europea que podía duplicar nuestros ingresos. Pero justo antes de la firma, uno de nuestros competidores lanzó una oferta más barata, amenazando con quitarnos el trato. Era el momento de demostrar que mi visión no era solo un sueño. Reuní al equipo y trabajamos sin parar durante una semana. Rediseñamos nuestra propuesta, ofreciendo no solo mejores precios, sino también un compromiso con entregas más rápidas y soporte técnico personalizado. Tom Williams, que seguía siendo nuestro aliado clave, me ayudó a pulir la presentación. Si logras esto, Daniel, vas a cambiar el juego, me dijo. El día de la reunión con los europeos, estaba nervioso, pero listo. Expuse nuestro plan, destacando cómo nuestra empresa, aunque más pequeña, ofrecía calidad y compromiso que los grandes no podían igualar. Cuando terminé, el cliente principal, un hombre mayor con acento alemán, asintió lentamente. Me gusta su enfoque, dijo. Tienen el contrato. Esa noche, el equipo celebró en la oficina con pizzas y cervezas. Sara levantó una botella y dijo, por Daniel, que nos hizo creer de nuevo. Todos aplaudieron, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no solo estaba liderando, sino que estaba inspirando, pero el momento que más marcó ese día fue cuando Liam se acercó al final de la noche. Oye, dijo, un poco incómodo. Sé que no he sido el mejor hermano. Pero estoy orgulloso de lo que has hecho aquí. Y, quiero ser parte de esto, de verdad. Lo miré, buscando alguna señal de que estaba actuando, pero no la encontré. Entonces demuéstralo, le dije, pero esta vez con una sonrisa. Tienes una oportunidad, Liam. No la desaproveches. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. La empresa creció más rápido de lo que esperaba. Los nuevos contratos trajeron más trabajo, pero también más estabilidad. Implementé un programa de capacitación para los empleados, algo que siempre quise hacer, y creé un sistema de bonos basado en resultados. La moral del equipo estaba alta, y los números lo reflejaban. Mi relación con mis padres también mejoró, aunque lentamente. Mi madre finalmente empezó a hablarme sin resentimiento. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo, nunca quise que te sintieras traicionado, Daniel. Solo quería proteger a Liam. Le dije que lo entendía, pero que proteger a alguien no significaba ignorar la verdad. Ella no respondió, pero me apretó la mano, y eso fue suficiente por ahora. Mi padre, por su parte, empezó a pasar más tiempo en la empresa, no como jefe, sino como consejero. Me dio ideas, algunas buenas, otras anticuadas, pero siempre lo escuché. Era su manera de reconstruir lo que se había roto entre nosotros. Liam siguió trabajando desde abajo, y aunque a veces tropezaba, se levantaba. Una vez lo vi quedándose hasta tarde, ayudando a un compañero con un proyecto. Me recordó a mí mismo hace años, cuando todo esto era nuevo para mí. No éramos los mejores amigos, pero estábamos empezando a entendernos de nuevo. Un año después de tomar el control, me senté en mi oficina, mirando por la ventana. La empresa no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando.
Habíamos abierto una nueva planta, firmado contratos con 3 países más, y los empleados estaban más comprometidos que nunca. Pero lo que más me llenaba no eran los números, sino la sensación de haber construido algo mío. No era el legado de mi abuelo, ni el de mi padre. Era el mío, pensé en la carta que le di a Liam, en esa última línea que lo hizo palidecer. No se trataba solo de él, se trataba de todos nosotros. De elegir entre quedarnos estancados o avanzar. Yo había hecho mi elección, y aunque no fue fácil, valió la pena. Mientras el sol se ponía, tomé mi chaqueta y salí. Había una reunión con un nuevo cliente al día siguiente, y quería estar listo. La empresa seguía creciendo, y yo con ella. El futuro no estaba escrito, pero por primera vez, sentía que estaba en mis manos.